Hola, este es un vídeo incluido en la serie Orientaciones para la elaboración del trabajo fin de estudios en Psicología y Ciencias Afines. Soy Susana Sandubete y he realizado este trabajo junto con Salvador Chacón. Agradecemos a la Universidad de Sevilla la financiación recibida para su realización. Concretamente en este vídeo sobre análisis de datos vamos a hablar sobre cómo realizar el ANOVA mixto. En primer lugar veremos cuándo hacer un ANOVA mixto. Veremos cómo interpretar los resultados. Haremos un ejemplo aplicado con el programa SPSS. ¿Cuándo es un buen momento para llevar a cabo un ANOVA mixto? Necesitamos tener dos variables independientes. Una de ellas ha de ser transversal y la otra longitudinal. La variable dependiente, por otro lado, habría de ser cuantitativa u ordinal y tendría que cumplir el supuesto de normalidad. En la prueba de normalidad tendría que sacar una significación mayor de 0,05. Y también habría de cumplirse el supuesto de homocedasticidad en los diferentes grupos de la variable transversal. Es decir, la prueba de Leven habría de sacar una significación mayor de 0,05. Todo esto porque ANOVA es una prueba paramétrica. ¿Cómo se hace la interpretación? Vamos a tener por un lado efectos principales asociados a cada una de las variables independientes por separado. La transversal, cuando encontremos una significación menor que 0,05, esto implicaría que existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de la variable transversal. En cuanto a la variable longitudinal, una significación menor que 0,05 implicaría que existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de la variable longitudinal o entre los diferentes momentos de medida. Pero quizá más relevante en este tipo de análisis es el efecto de interacción, donde una significación menor que 0,05 implicaría que existen diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes momentos de medida de manera distinta entre los grupos de la variable transversal. Quizás esto se verá más claro pasando al ejemplo. Queremos estudiar si los diferentes tipos de palabras, sustantivo, adjetivo o verbo, son memorizados de manera diferente en dos grupos de participantes. Y tendríamos niños de 8 años por un lado y niños de 10 años por otro lado. Entonces vamos a estudiar dos hipótesis de efectos principales. En primer lugar, si existen diferencias en la memorización en función del tipo de palabra. Esta haría alusión a la variable longitudinal. También si existen diferencias en la memorización en función de la edad que tengan los participantes. Esta haría alusión a la variable transversal. Y luego tenemos la hipótesis de efecto de interacción, donde entran en juego las dos variables independientes a la vez. Si existen diferencias en la memorización de los diferentes tipos de palabras en función de la edad que tengan los participantes. Ese es el caso. Y aquí tendríamos a un grupo de 3 niños o niñas de 8 años, otros 3 de 10 años, y luego en las columnas tenemos los valores de la variable dependiente para cada uno de los tipos de palabras, B1, B2, B3. Pasaríamos entonces al programa SPSS, donde tenemos ya introducida la información. Recordaros que en esta serie de vídeos tenéis un vídeo específico aclarando cómo hacer una base de datos. Tendríamos una columna con la variable transversal, edad. La variable longitudinal aparece como 3 columnas diferentes. Una columna para sustantivos, una columna para adjetivos y una tercera para verbos. De tal manera que si leemos una línea, lo que tenemos es la información para una persona concreta. ¿Qué vamos a hacer primero? Estudiar la normalidad. Y para eso vamos a cliquear Analizar, Estadísticos descriptivos, Explorar. Y en lista de dependientes vamos a incluir las columnas donde tenemos información cuantitativa. Vamos a Gráficos y cliqueamos Gráficos de normalidad con prueba.
Damos a continuar, aceptar. Dado que tenemos menos de 50 participantes, nos vamos a fijar en la prueba Shapiro-Wilk para la normalidad. Y vemos que en las tres columnas, B1, B2 y B3, obtenemos un resultado de significación mayor que 0,05, lo que indicaría que se cumple el supuesto de normalidad. Una vez visto esto, pasaríamos a realizar el análisis de ANOVA mixto. Para ello vamos a analizar modelo lineal general, medidas repetidas. En factor 1 introducimos el número de niveles. Como tenemos 3 tipos de palabras, ponemos que son 3 niveles y añadimos. Vamos a definir. Sería como un estudio longitudinal inicialmente. Entonces, en las variables intrasujetos, lo que hacemos es introducir las 3 columnas que teníamos con los 3 tipos de palabras diferentes: sustantivo, adjetivo y verbo. La diferencia con el longitudinal es que ahora, en factores intrasujetos, vamos a tener una variable que sería la transversal, edad. Podríamos pedir un gráfico. Si vamos a gráfico, pondríamos como eje horizontal la variable longitudinal. Y vamos a pedir que la edad aparezca en 2 líneas separadas. Una línea para los niños o niñas de 8 años y otra para los de 10. Damos a añadir gráfico y continuar. Y si queremos, en opciones, también podríamos dar a estadísticos descriptivos y ya continuar y aceptar. Vemos que tenemos 3 niños o niñas de 8 años, otros 3 en el grupo de 10. Aquí tendríamos las medias para cada uno de los tipos de palabras y para cada uno de los grupos de edad desglosados. ¿Dónde vamos a ver si hay relación estadísticamente significativa o no? Para la variable longitudinal habría que mirar en factor 1 en la línea Greenhouse-Heiser. Vemos que hay una significación menor de 0,05, con lo cual estaríamos concluyendo que existe diferencia en los tres tipos de palabras, en la memorización de los 3 tipos de palabras en la longitudinal. Si miramos en factor 1 por edad, estaríamos mirando la interacción. Aquí vemos en Greenhouse-Heiser que sale 0,039, es un valor menor que 0,05, con lo cual indicaría que también hay un efecto de interacción, es decir, la memorización del tipo de palabra es diferente en función de la edad de los participantes. Si miramos la edad, habría que ir a la tabla pruebas de efectos intersujetos y en la línea edad aparece una significación, 0,098. Eso quiere decir que no hay diferencia en la memorización en función de la edad exclusivamente. En el gráfico podemos tener una idea de por qué ha habido un efecto de interacción, porque ha habido un momento en que hay un cruce entre las 2 líneas, entre la línea de los niños de 8 años y de 10 años. Parece ser que el tipo de palabra 1 fue la menos memorizada para ambos grupos, el tipo de palabra 2 de manera intermedia, en el tipo de palabra 3 depende de la edad, porque la memorización aumentó más para el grupo de 8 años que el de 10. Con lo cual aquí estaríamos concluyendo que hubo diferencia en los momentos en el tipo de palabra, en la memorización del tipo de palabra y también en la interacción. Eso es todo. Muchas gracias por la atención. Esperamos que este vídeo haya sido de ayuda.